Hola, hello, bienvenidos. Yo soy Pato Yo soy Pedro. y esto es el podcast Pepe. Metal para las masas. El episodio anterior nosotros teníamos un disco oculto, era el Ahí estaba. self-titled de Deftones, lo tenemos escondido. Y sí, esa va a ser la dinámica. En cada episodio vamos a tener algún elemento escondido o oculto y eso va a ser referencia a uno de los discos que nosotros consideramos que son bastante recomendables o que los tenemos en la colección y queremos compartir con la gente. Y hoy vamos a empezar con un segmento que va a ser recurrente y queremos repetirlo algunas veces. El segmento se llama ¿Es o no es metal? Y esta vez vamos a hablar del primer caso, que es Sleep Token. Sleep Token. Sleep Token, sí. Dime. Bueno, ok, he pasado el fin de semana oyendo Sleep Token. Los 4 discos están completos ahora. Estaba oyendo con mis enanos. Con ellos me senté y logramos oír los 3 enterito. ¿Cuál fue? Take Me Back to Eden. Dinámica familiar. Sí, sí, sí. Ok. Los demás estuvieron sonando, pero no se engancharon tanto con los demás, con ese sí. Ok. Y estuvo súper chévere la experiencia. Mi hijo mayor pidió que te diga que él considera que Sleep Token es 50-50 metal y el otro 50% es algo que él dijo que es claro trip hop. Trip Hop. Claro Ok. trip hop. Bueno, analicemos históricamente. Sleep Token tienen 12 EPs, sacaron que se llaman Ese sí no les debo nada. One Yeah. y Two. O sea, como hablábamos la otra vez de Last Train, es como que súper original. Súper. One y Two. Esos eran EPs que salieron igual por los 2020, por ahí más o menos. Sí. Sin embargo, ya se profesionalizan y, como dices, tienen 4 discos. El primero que es Sundowning, luego sacaron This Place Will Become Your Tomb, sacaron Take Me Back to Eden, que lo tengo aquí en un CD bastante redondo. Qué lindo. Y el último, el más reciente que sacaron, que lo nominé como de los mejores discos del año anterior, 25, sí, ¿no? Even in Arcadia. Lo tengo en Maravilla. vinilo igual, en su plastiquito y todo, como coleccionista. Y sí, yo descubrí esta banda justo por 2023, Ah, cuando estaban por sacar el Take Me Back to Eden. ya tenían años, ¿verdad? Exactamente, ya estaban rodados los Simón, manes, Simón. pero fue en ese momento en el que me empezó a llamar la atención, descubrí una de las canciones, la primera que escuché fue Alkaline. Esa fue la primera. Alkaline, que igual tiene uno de los pocos videos realmente que ellos Ah. hicieron, videos musicales, las demás son como animaciones, y empezaron a sacar los singles de lo que iba a ser Take Me Back to Eden, uno a uno, y como comentaba, o sea, ahí salió The Summoning, que es una canción brutal que mezcla eh, un final que es bastante R&B, tiene cosas de trip hop, sí, hay trip hop ahí, pero sí, hay bastantes riffs potentes. El baterista, tú es un genio, es uno de los mejores bateristas, tuvo un reconocimiento como el mejor baterista del año anterior. Y creo que sí, podemos hablar de que tiene una variedad de géneros. Yo sí siento que hay metal, pero eso, para poder definir eso, ¿qué es metal? O sea, verás, Dime tú, ¿qué opinas para ti? ¿Qué es el metal? ¿qué es el metal? O sea, primero tiene que ser como, creo que tiene que ser, el sonido tiene que ser agresivo y pesado, Ujú. ¿no? Y eso definitivamente lo encuentras en cada uno de los discos de Sleep Token. Ahora, lo encuentras más en los primeros. Sleep Token empezó, justo estaba investigando un poquito y ellos formaron parte de este label glorioso que creo que ya ni siquiera existe, que es Basic Records, ¿sí te acuerdas? Ya, En Basic claro. salieron full de bandas gent, así súper, cuando nadie les hacía caso, cuando decían que estas huevadas, bueno, todos iban a Basic. The Algorithm empezó en Basic, Monuments Uf, empezó en Basic, Textures Algorithm, estuvo en hablamos de Basic. ellos, Textures, hablamos Hay, de ellos. hay full bandas que pasaron por Basic, esos manes dieron, todas las bandas que tocan en el Euroblast es básicamente un festival de gent, ¿no? Ajá. Y todos pasaron por Basic, ahí empezó Sleep Talk, o sea, Imagínate, puro imagínate en la metal. escuela. Y otra cosa que justo vos hablabas de que hacen R&B, de que en The Summoning y en otras canciones meten como muchos géneros en el espacio de 3 4 minutos. em, 3 4 minutos de y canciones que tienen hasta Simón, 7 y Simón. más. Hicieron cover, justo investigando, han hecho covers de Whitney Houston, hicieron cover de algún otro man, así más de Tienen un una... cover de Billie Eilish. Ah, ahí está. Sí, no, o sea, los manes definitivamente están siempre conectados con diferentes sonidos, y para mí eso es muy valioso. Y eso es interesante, o sea, El eso es metal, otra cosa que les hace únicos a ellos, es que tienen una sensibilidad bastante pop. sí, O sí, sea, sí, sí. muchas de las dinámicas de las letras que pueden tener de los sonidos
sí son pop, o sea, sí Sí. son populares, sí son atractivos, llamativos, es algo que sí podrías escuchar en la radio y luego te transforman eso en algo diferente. Y Sí. hablando de esto, en los festivales, ellos fueron headliners en Download de 2025. Ah, lo Y llegar lograron a al eso, final, sí. imagínate, o sea, Sí, sí. una banda, las bandas generalmente les toma una década para llegar a ser headliners de uno de los más importantes Sí. festivales de metal. Sí. Y los manes llegaron, qué sé yo, en 5 años de historia o Un menos, poco más. 17 creo que empezaron a funcionar como Sleep Token. en 2017. Sí, sí, sí. Imagínate. Sí, sí. Pero sacar los discos y llegar a tener ese reconocimiento, o sea, desde la publicación de la música. Y otra cosa que va a la par de esto, yo creo que está en el tema de las letras. Que Ah, tú ahí decías. te dejo, porque Exacto, exacto. yo casi nunca leo las letras de las canciones, ¿no? Pocas veces les hago caso y casi nunca me siento a leer qué dicen. Eso es lo chévere de tener los formatos físicos, porque Te puedes ir un obligan a ver el poquito más booklet, allá. ¿sí? Exacto. Y esa es la emoción Sí, de eso. Y sí, o sea, tiene letras bastante personales, existencialistas. Hay todo un lore, toda una historia, todo un mito creado sí, detrás de lo que es la banda. Por eso, primero, no se sabe quiénes son, usan las máscaras, tienen una puesta en escena sí. radical y no es que es Pedro Pérez, No, no dan no entrevistas. tienen Sí, entrevistas, no tienen sí, nombres, el vocalista simplemente se conoce como Bessel, vasija, sí, y los demás músicos son números. sí. El baterista es tú, Oh, sí. y eso también como que le añade cierto nivel de misticismo, que creo que va bastante bien con muchas de las historias del metal. Lamentablemente tiene orígenes en bandas que para mí no son el mejor referente, son Kiss. Ellos tenían su pinta ahí, que parecían black metal, pero hacen música de... Sí. Entonces, para mí me genera Pero, cierta ok, resistencia. hablemos de Pero hay el resistencia. misticismo ahí. ¿Sabes lo que a mí me genera resistencia en Sleep Token? Lo que dijimos hace un segundo, en 5 6 7 minutos quieren meter de todo. Hay que bajarle a eso, weón. Si un día Sleep Token me llama y me dice, brother, ¿qué piensas? Yo les diría esto. Les diría, Llámenos. sí, ve, o sea, lo que yo quisiera de ellos es que un día se sienten, y eso hicieron un poco en sus primeros 2 discos, que me hagan una canción verse, chorus, verse, ¿me entiendes? O sea, Ah, verso, refrán, bridge, un solo, verse, se acabó la canción. Porque no, realmente te ayuda te llega más, te ayuda a memorizar lo que estás se hace más oyendo. accesible. Se hace más accesible. Y hay canciones de Sleep Token que estoy oyendo y sí, me enganchan full. Digo, wow, qué lo bestia, qué trip que se mandaron. Empezaron así, ahora están haciendo R&B. A veces pienso que estoy oyendo como si Imagine Dragons se pusieran dark y empezaran a hacer metal. Yo cacho que este es el resultado. Y Imagine Dragons tiene algunas joyas, weón. Sí, Entonces, no lo eso digo sí, no como, lo como niego. un cumplido. Entonces, no, eso me genera un poquito de resistencia. O sea, definitivamente Sleep Token es una banda que para mí es una banda que abre las puertas a muchísimo. Yo aprecio muchísimo el trabajo de Sleep Token porque yo sé que gracias a Sleep Token la gente metalera va a haber más gente metalera. Porque hay gente que llega a Sleep Token por otras cosas. No son metaleros o metaleras, llegan por el R&B, llegan por el trip, llegan por la pinta, pero luego van a ir escuchando. Por ejemplo, hay esta canción en Take Me Back to Eden que es mi favorita, que es 100%, pucha, es casi que deathcore, bueno, que es Vor. Por, Esa es mi canción y favorita porque esa tiene bastante influencia de Deftones. Si pero es cachas el puro rock, es. metal, Sí, 100% metal esa canción. Deftones es Sí, metal, sí. entonces. Ay, no, eso no lo niego. No hay vueltas que darle. Pero, y otra cosa que dijiste, me preguntaste antes qué es el metal. Yo creo que un componente muy importante desde que existe el metal, cualquier banda se considera metal, tienen un poco de humor. Tienen un poco de autoderición, tienen un Ajá. poco de no tomarse menos en serio. Y Sleep Token se toma demasiado en serio. Y eso es otra cosa que les dijera, ñaños, hagan bromas, weón. O sea, hablen, déjense conocer y bájenle un poco a esa como, uy, No vamos a sé, ser súper y eso, densos, weón. eso que dices más bien me parece como que súper controversial. Es Porque la, controversial. la, la Sí, visión, la típica tradicional, sí. elitista, la versión true del metal, es yo soy metalero agresivo No, no y dije esa es mi agresivo, imagen. dije O humor, sea, weón. me refiero a que la pinta Sí, 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 sí. del Sí, metalero siempre ha sí, sido sí, así. Hay casos, tal vez Metallica con James Hetfield, que son como que más cercanos a la gente, pero si te vas a los más ocultos, o tal vez es un tema geográfico. Los manes son del Reino Unido. sí,
Entonces tal vez ahí es como que más meterte en el personaje y en Estados Unidos es más desde la perspectiva eh, carismática, un poco más social. Pero por ejemplo, otra banda que utilizó, que empezó utilizando máscaras es Slipknot. Y ellos amaron su anonimato y daban las entrevistas y todos con las máscaras y todos manteniendo esa imagen de nosotros somos lo peor del metal y nosotros somos esa personificación. Y se portaban así y esa Pero era con la conducta. humor, eran chistosos, No eran sé medio qué tanto humor, chistositos, más ¿no? bien Sí, eso les acuérdate generó un de montón de MTV, líos con un montón de acuérdate, cosas. no, pero acuérdate de MTV cuando se les veía en la televisión y las bromas que hacían, cómo se mofaban de todos los otros manes que se hacían como los raperos, toda la Pero es pinta igual, es una pero es burla de... mantener una personalidad de yo sí soy y ellos no son. O sea, eso es diferente del Limp Bizkit. Ya, hablamos del Limp Bizkit, que igual Limp está en Bizkit. el debate, y ellos sí se toman a sí mismos como chistes. El último disco de ellos es Limp Limp Bizkit Bizkit still Still Sucks. sucks. Entonces tal vez eso es irme a ese extremo o tal vez mantener cierto misticismo, que a mí es lo que me parece bastante chévere. Solo digo, invita un poquito de eso. No digo que empieces a ser un payaso absoluto, pero invita un poquito de chiste, así que tus canciones, porque todas las canciones de Deep Token están, hay un rango emocional en lo que propone, Sí, definitivamente full. hay muchas emociones, pero todas esas están de un solo lado, que es el lado así como denso, como tristón, como pesadón, como así todo acordes menores, bla, bla, bla. Vayas un poquitín más para acá a ver qué pasa. Sería de a Sí. lo bestia, ¿no? En lo personal, tal vez a mí no me gustaría mucho eso. Pero un poquito. Podría Un ser. poquito, un Eh, poquito. igual, otra cosa, sobre el mismo debate, si eso no es metal, no es que somos los únicos que hablamos de esto, creo que es un debate que está en toda la comunidad metalera, en bandas, y yo me acuerdo un video de Trivium, de Matt Heafy, Sí, hablando en un concierto, diciendo, ya o sea, déjenles vivir, los sí. manes son metal y ya. Ah, hablaba de Sleep Token. Sí, Ah, no me jodas. hablaba de Al ellos. público les decía. Exactamente, es como que Yeah. chill. Y hay otras bandas que igual lo han reconocido y que les apoyan desde esa perspectiva. Entonces, creo que sí tienen como que cierto respaldo de leyendas del metal también. Sí. Tú fue invitado para el tributo, para el concierto final de Ozzy Osbourne. Fue Ah, el parte man de la estuvo escena ahí. y, Ah, no claro, sabías. fue parte de los bateristas ¿Cuál que habrá estuvieron ahí. tocado? Chuta, tengo que ver No, ese. exacto, o Sí, sea, tienes que sí, verle sí, porque eso también sí, demuestra sí, que sí es parte de una dinastía bien interesante. sí. eh, igual hay un séquito de montón de bandas que van por esa misma onda. No son los primeros en hacerlo, para mí son los que lo tomaron y lo llevaron más hacia lo progresivo Sí. experimental. Pero tienes otras bandas como Bring Me the Horizon, que tuvieron esa transición del deathcore más podrido que Sí. existe hacia una fase que parecían Linkin Park, luego Yeah. llevarlo un poco más Sí, radial, sí, sí. pero tenían también montones de letras súper Sí. emocionales y llevaron este tema de juntar lo personal emocional con música metal. Bad Omens es otra banda que va por ahí. Y ahorita, claro, con el boom que tiene Sleep Token, porque hay un boom comercial que también eso es debatible, si es que son un producto. Entonces sí hay otras bandas que dijeron, esto pegó, vamos por ahí. ¿Qué fue lo que pasó con Korn en su momento, con el new metal y otras tendencias que se van Sí. llevando? O sea, mira, yo creo que hay algo que yo considero que Sleep Token lo que ellos hacen. O sea, yo creo que he oído bastante metal. Intento, como siempre, estar oyendo metal medio diverso. Y francamente, no le encuentro otra banda que logre hacer lo que ellos hacen. O Eso sea, sí. es la verdad que no hay. O sea, Exacto. esas combinaciones de cosas. Hay una canción también en Take Me Back to Eden, esa que son siglas. Do you wish that you love me? Esa canción me pareció excelente. Ahí casi que sentí que están como de buen humor ahorita. Las letras, sí sé que las letras, en Sí, fin, pero la historia de esa canción. sonoridad de esa canción es chévere. Que quería estar en la playa oyendo eso. Y es brutal, porque el significado, el concepto de esa canción es decirte a ti mismo en el espejo. Eso no cacho. Bueno, ya es súper denso, Exacto, pero si vas denle suave. a la parte conceptual, tiene cosas súper densas. Es Sí, decirte a ti mismo, o sea, ¿no deberías amarte un poco más? sí, ok. Es brutal. Es brutal. Es metal. Conclusión. Es metal. Sí, yo también Yes. considero. O si no, tiene unos pasajes que son mucho más metaleros que montones de bandas que he escuchado aparte. No, de ley. O sea, Entonces, sí, no, conclusión, conclusión es metal, es metal. definitivamente. Y sí, francamente, es novedoso porque también la última vez
siento que ha pasado mucho tiempo desde que hay una banda que genera unas reacciones tan fuertes, ¿no? Tanto debate. Hay foros así, espacio, hay subreddits y demás sobre metal, Hay donde podcasts que entre hablan de eso. paréntesis dicen, esto es para hablar de todo el metal, somos full inclusivos y entre paréntesis, excepto Sleep Token. Si hablas de Sleep Token, el moderador te saca, weón. Qué loco. Que ha de ser medio en broma, ha de Sí, ser medio en broma, pero pero- cachas, a los tiempos una banda que genera ese nivel Y que es necesario de también. ley que es necesario. Sí, Sí, súper necesario. pero yo sí les digo, más humor. O sea, y yo te prometo que no hemos visto lo mejor de Sleep Token todavía. No hemos Tiene visto. una historia Sí, importante por delante sí, y hay que verlo. sí, Hay que ver a dónde va. sí, sí, sí. Díganos en los comentarios ustedes qué opinan. ¿Sleep Token es metal? ¿No es metal? Estamos yéndonos muy radicales. No sé. Díganos, coméntenos Veamos. y queremos leerles para poder comentar sobre lo que ustedes dicen. Discutamos. Pero vamos a pasar a un segundo tema que es algo muy interesante. Creo que también debemos hablar de clásicos olvidados. Sí. ¿Cuáles son estos discos que ya tienen su trayectoria 25 años o más antes del 2000? Esa fue la consigna, me dijiste. Esa fue la consigna. No menores a Discos 25 que años. al menos tengan 25 años, que Sí, sean del sí. 2000 o para atrás, Sí, sí, pero sí. que sean un referente, o que tengan Sí. un espacio importante en la escena del metal, pero que no sean comerciales, reconocidos, Sí. o que estén ahí como que botaditos, medio empolvados. Sí, sí, sí. ¿Quieres empezar? Vamos a hacer 3 cada uno. Vamos con el primero. El primero, año 2000, es el disco de una banda que se llama Glassjaw, que es una banda que cuando salió, no sé qué tan conocida, me imagino que en la movida underground, de donde ellos son de Estados Unidos, pero no sé exactamente de dónde, seguramente tenían sus seguidores, sus fans, sus conciertos han de haber sido una matanza, han de haber sido una cosa maravillosa. Luego, y los años 2000, o sea, exacto, boom de un Simón, post-hardcore bien bacán. Años 2000 sale su primer disco que se llama, me encanta el título, Everything You Ever Wanted to Know About Silence. Sale su primer disco. 2 años después sale su siguiente disco y se acabó. No más Glassjaw hasta hace un año o dos que salió Que su tercer volvieron, disco, Simón. Entonces, este primer disco de Glassjaw es un referente, o sea, hay toda la gente que hace post-hardcore, que hace emo, que hace post-punk, que hace alternativo, les tienen a ellos como en un pedestal, pero casi están medio olvidados, o sea, casi que ha pasado tanto desde aquel entonces hasta hoy que ya nadie se acuerda que Glassjaw en el año 2000, evidentemente son mega fans, adoradores, como que no lo esconden en absoluto de Deftones, para empezar. Suenan mucho. Suena mucho, sobre todo ese disco. Pero también son punkeros, son hardcoreeros y también, o sea, tienen unas sensibilidades como de rock alternativo muy fuertes, o sea, hay un par de baladas en ese disco. El mathcore también, evidentemente, ellos le dieron un empujón full importante a que el mathcore se vuelva un componente de la escena metalera. Creo que... Cogiendo un poco el gent y haciéndolo más punkero. Sí, más o Por menos, más sí, hardcoreero. por ahí se encuentra un poquito y la voz del man, o sea, la voz del man es algo que muchos envidian y creo que es evidente que este man también escuchaba bastante a esa banda que es antes de The Mars Volta, que era de los dos manes también, At the Drive-In, At the Drive-In. que esa también tiene estatus culto en la escena post-hardcoreera, pero At the Drive-In a mí me parece un poquito desprolijo, ¿no? Me pueden dar palos si quieren, pero... un EP que se llamaba Alfaro Vive Alfaro Carajo. Vive Carajo, claro que sí, Simón, tienen un EP. Ya como Mars Volta tiene un disco llamado Cotopaxi. Tienen una canción creo que sí, Cotopaxi, sí, ok. sí, sí. Pero hay bastante raíz ecuatoriana ahí. Es que son latinos, pues, Pero- sí, o sea, creo el uno es puertorriqueño y el bacán. otro es chicano. O sea, son Omar Rodríguez y Cedric, y Cedric Zavala. sí, son de los nuestros, ¿no? O sea, entonces, Glassjaw, ese disco, me parece que la gente lo revisita, pero realmente ellos claramente estaban escuchando The Drive-In, estaban escuchando full cosas y dijeron, vamos a absorber todo eso y lo vamos a poner aquí y además lo vamos a hacer muy bien. Y lo lograron, definitivamente es un discazo. Hoy en día vuelvan a escuchar hoy y te vas a dar cuenta de lo moderno que es ese disco y luego... Que no pierde eso. En el año 2000 yo estaba obsesionado con Limp Bizkit, de Slipknot y Linkin Park, ¿no? Entonces... La historia de mi vida. Sí, en mis 13, 14 añitos eso era lo que me sostenía, era mi pan de cada día, en mi rebelión. Y al mismo tiempo estaba Glassjaw por ahí y, pucha, la visión de esos manes realmente es discazo.
Bacán. El nombre siempre, siempre ha quedado. Siempre. Si no, Sí, se les oye por ahí. yo, antes de elegir este, yo tenía otro en mente y lo analicé y lo discutí con mi círculo cercano. Diga Yo nomás. estaba pensando primero en Rage Against the Machine, pero creo que no están olvidados. No, Exacto, no están inolvidables, olvidados. inolvidables. Claro, Sí. absolutamente. Entonces tuve que hacer un cambio de última hora por otro que yo lo tenía olvidado, pero que es importantísimo, es un pilar en el metal actual. Fear Factory The Manufacturer. Ese tengo que. Sí. 1995, este es un disco, es el segundo disco de los manes, el primero era muchísimo más pesado, mucho más death, pero aquí cogen un equilibrio perfecto entre groove e industrial. Entonces tienen un fondo musical que te suena a Terminator 2 o alguna película así, y ellos Simón, manes siempre tienen el sí, concepto de la guerra sí, entre el humano y las ya. máquinas, y lo han mantenido durante todo el tiempo, ahora con su nuevo vocalista igual, pero es bacán ese concepto. En este disco está una canción que es la clásica, que es tal vez el highlight del disco, que es réplica. Para, Ya, claro. Ok, ahí cachas cómo está la parte del groove, porque tienes la guitarra, el bajo y la batería haciendo la misma frase, y luego entra la voz de Burton Sibel. Y es chévere porque ellos ponen el tema que luego se hizo como el estándar. Tienes los versos que son cantados, gruesos, ya, 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 ya. guturales, y luego tienes, Limpio. llegas exactamente a un coro bastante limpio. Y eso fue una tendencia que se mantiene hasta ahora en la mayoría de Sí, sí, canciones de sí. bandas del metalcore. Tienes eso, un verso medio podrido y luego tienes Sí, un coro sí, sí. súper limpio. Eso, es industrial, tiene guitarras con efecto de compresión, así que te suenan bien. Es como Dino Casares, ese sonidos. Dino Casares, Mm, exactamente. Tienes sonidos literalmente industriales, o sí. sea, suena a una fábrica abandonada, la percusión suena así a momentos, tienes samples, tienes unos teclados atmosféricos bien chéveres. Y yo no soy fan de los teclados en la música, salvo con todas las excepciones. Fear Factory son unos de ellos, Rammstein son Yeah. otros, y luego ya la música se ha modernizado. Sleep Token tiene Sí, creo teclados que y es tiene uno de teclados. los ingredientes importantes ahí. Aqua Regia, Molina Nacional. Aqua Ah, Regia. claro, sí, porque Es una clase de sonó el química. teclado. Sí. Hermosa canción. En este disco, tal vez la canción más lenta es Dog Day Sunrise, no tiene guturales, es Yeah. un poco más tranquila. Y luego tienes Hunter Killer y otras canciones que siempre mantienen esa potencia. O sea, es para cabecear y todo, Estos, todo fuerte. se les atribuye a ellos como la popularización del industrial metal, son ellos. Desde la perspectiva del groove, o Ya. sea, porque puedes considerarlos bastante groove con elementos industriales. Pero veas que para ese tiempo tú ya tenías Nine Inch Nails, tenías Marilyn Manson ya tocando, Sí, ya haciendo ese tipo de música, ya había salido lo primero de Rammstein, ya. que van por esa onda igual, más industrial, Ok. cerca del metal, del new metal. Rammstein igual se fue a una onda bastante groove Sí, con los discos posteriores, pero ya tenías de eso, y con todas las bandas que están detrás del origen, sí, del industrial, Godflesh y otras más. sí. Pero sí, ellos creo que mezclaron en elementos igualitarios Ya. lo que es industrial con groove para que suene esto que a mí me parece excelente. Sí, no, Una mezcla bien chévere y como te digo, es como el soundtrack de una película en la que tienes humanos matando robots, sí. destrozando todo eso. Y están en la época en la que tenías eso como Sí, un tema recurrente en la sociedad. Entonces, ese sería uno de los clásicos olvidados de Manufacture, de Fear Factory. maravilloso. ¿Qué año dijiste? 95. 95 ya, vámonos 3 años para atrás. 92, este clásico olvidado es de una banda sueca que se llama, chuta, no sé bien cómo se pronuncia en inglés, no sé si es Entombed, weón, Entombed, así aquí Los está, Entombed. los de Entombed, weón. Entombed. Entombed. Una banda sueca que empezó a finales de los 80, en todo el auge de la movida de, bueno, no sé si ellos sean de Gothenburg, pero en Gothenburg se origina el Melodeath y en esa época, en los 90, en el 90 de hecho sale el CD seminal de At the Gates y luego salen un montón de otras bandas. Empezaba el death metal de Nueva York con Suffocation, empezaba Morbid Angel y Cannibal Corpse en la Florida. En fin, alrededor de los 90 y principios de los 90 el death metal empieza así
pero a Resurgió florecer, bonito. obviamente solo en revistas, así en aquel entonces. Pucha, En el underground. sí, te demorabas, luego uno se entera 10 años después, 15 años Ha habido después, ¿sabes? esto. Pero cacha la idea que tienen estos manes del 92. Ya antes sacaron el CD clásico de ellos, que de hecho es el primero, y que creo que también se llama Entombed. Sacaron otro CD y de ahí viene su tercer CD que se llama Wolverine Blues en el año 92. Wolverine Blues. Y estos tuvieron la idea brillante, sin nada de ironía, de que, vamos, ¿saben qué? No, este CD no va a ser de death metal, es más, le vamos a poner blues en el título y vamos a hacer una mezcla entre metal extremo, básicamente, y stoner y blues, porque realmente escuchas algunos riffs y sí, los manes sí le meten full melodía, y en el año 92 tienen la idea de abrir el género de metal extremo para atraer a más gente, o sea, no sé Ya. si por eso decidieron hacer este experimento, pero hay full gente stoner, hay full gente de otras movidas, del rock pesado, que le tiene a este disco. Es como que hay gente que creo que le tiene a este disco como, no, no, yo a esta movida no aguanto, pero entonces Pero sacó hay Wolverine esto. Blues y este no sé qué pasó, pero este sí me gusta. Desde el nombre, sí. Es un discazo, te digo, anda, escúchalo, porque realmente en el año 92 estos manes tuvieron una idea brillante, tienen unas canciones cortitas, no solo en los riffs, en la voz también, o sea, es una voz medio rasposa, no es 100% gutural, pero tampoco es limpia. Como el blues. Como el blues, va por De ahí. hecho, Ajá. sí, por ahí. Y tienen unos solos mucho más melodiosos, o sea, ya no son 45.000 notas por segundo como en el death metal, así es como, realmente no se sentan 45.000 notas, ya. hicieron un esfuerzo muy chévere de hacer un disco que es como, ¿qué te digo? Un outlier, está como fuera de su resto de su discografía, porque nunca más lo volvieron a hacer, nunca más. Es Ah, solo ese, un creo, experimento válido. súper válido. Y creo que hay gente que le atribuye a ese disco, o es uno de los primeros tal vez, o entre varios, de generar este subgénero que es el death and roll, Ya, ya, como el ya. death metal con rock and roll. Beller Tag van por esa onda. Exacto, Ya. ellos recuperan exactamente, Simón, Ja, Simón, cool. con 15 años después, no más, Bellertag, cuando sacan su primer disco en el 15, 16, por Por ahí ahí, justo lo Simón, estaba 2000, pensando. sí. Pero no, Entombed, ese es mi segundo clásico olvidado, Wolverine Blues, discazo, muy buen disco. Yo voy a hablar de una de mis bandas favoritas. Tool es una banda referente, es de culto. Pero toda la gente es como que Lateralus, es Lateralus, como que la obra sí. maestra. Y sí, es un excelente disco, pero en el 96 sacaron Anima, Uf. que es un disco previo a todo el boom que tuvieron Tool, en el que aún estaban saliendo de un hard rock progresivo, alternativo, Sí, pues. y sacan esta obra maestra, y eso es como que sentar las bases del poderío actual. Lo chévere de esto es que ahí finalmente están el cuarteto que lo conocemos actualmente. Eran otros miembros antes. Tenían otro bajista, Ya, estaba ya, ya. Paul de Amor Ah, ya, ya, antes, Simón, Simón, salió el ok, man, sí, sí, entró sí, ya, Justin ya, Chancellor, ya, sí. y ahí es cuando descubren, esto es lo que somos. Ya. El disco anterior, el Undertow. Undertow, es bueno también, es muy bueno, Parece pero grunge. es aquí, tiene una Es onda muy bastante. cercano a Alice in Chains. Opiate también es full grunge. Exactamente. Por eso digo, o sea, es como cuando calzan estos cuatro Ya, personajes ya, aquí, es es otra cosa. cuando En Anima es otra cosa. nace realmente el sonido de qué Sí. es Tool. Y líricamente, o sea, en cuanto a las letras, es una cosa brutal. Sí, O sea, sí. hablan de conceptos de psicología, hablan de Ya, arquetipos, de Jung, tienen temas sobre el fin del mundo, un ya. apocalipsis, hablan sobre temas como adicción a los medios de comunicación, a la información, a estar sobresaturado de información, eh, y tienen otra que simplemente le mandan al diablo a un man que es un fan y se cree que es el mejor fan del universo, y lo tienen ahí y le mandan al diablo de una manera tan chévere que vuelve a ser igual hasta una crítica al capitalismo. Ya. Todo lo que ves en la tele, todo lo que tienes es un consumo. Todo lo que tienes significa que tú pagaste algo. Y si estás escuchando esto, es porque pagaste eso. Sí. Así que compra mi nuevo disco. Me parece brutal. Empieza con Stinkfist, que esto es lo que te digo, que habla sobre estar sobresaturado de montones de cosas. Tiene algunas canciones intermedias que no es que te quitan del ambiente. Hay una que es como un tecladito ahí. Sí, Sí. es justo Intermission, se Sí. llama. Y es como tocar en un tecladito como de circo, una Sí, canción sí, sí. que ni bien se acaba eso, Sí. la última nota de eso es la primera nota de la canción siguiente que transforma eso a guitarra. Ya. Y empieza Jimmy. Ya. Y no, o sea,
Es increíble. Tienes uno de estos intermedios que es como un bebé llorando. Ya. Pero eso te da paso a la siguiente canción porque te pone en el ambiente de qué es lo que está pasando, Sí. un nacimiento de esta desesperación y luego pasas a nacer. Es hermoso. Solo porque estos intermedios, tal vez independientes, no te aportan mucho, sino que sirven dentro del concepto del álbum, es que no los consideré en el episodio anterior De de los no discos skips. perfectos sin Sí. skips. Eso tiene una canción sobre el fin del mundo que se llama Anima, Ya. pero es un juego de palabras, es como anima de alma y enema, Sí. como un mecanismo de limpieza. Sí. Entonces, como que limpiemos el planeta y el coro dice: ojalá que California desaparezca. Wow. Y es genial, es una canción que te dice que necesitamos una inundación que ya nos desaparezca de una vez y que la madre Ay, tierra Dios. se cure a sí misma. Sí, no ha cambiado mucho. Mi canción favorita de ese disco es H, Yeah. que es una canción súper genial, que es definir el concepto de paternidad, lo ve desde una perspectiva súper poética, conceptual, profunda, Ay, y me fascina. Te maravilla. recomiendo que lo No, pues escuches ya desde esa voy a perspectiva. regresarle, voy a regresar a ese disco. Clásico, olvidado. Un clásico olvidado. Mi último clásico olvidado, igual mismo año que el anterior, 1992, de un caballero que se llama, bueno, él es miembro de la banda, pero es un personaje de la escena, que es Henry Rollins. Henry Rollins, él fue el vocalista de Black Flag, ahí para la gente más punkera. Yo no va por Henry ahí lo mío, Rollins tiene pero... una aparición en el Undertow de Tool. No me... Ay, Tiene ahí una está. parte hablada que es de él. Y también creo que aparece en esa película maravillosa de Hit con Robert De Niro y Al Ya, ya, Pacino. ya. Es uno de los matones de uno de los manes. Aparece en la peli. Es un Bien, todo un personaje fascinante, es un personaje Sí, 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 fascinante. sí. Y después de su paso por Black Flag, en donde le elevó, le potenció a la banda, el man funda Rollins Band, Ya. ahí a finales de los 80. Y es interesante porque el man, yo no creo que está cantando realmente. En ninguno de los discos de Rollins Band no canta, es más una especie de como de hablado rápido y agresivo. Me hace un poco pensar en Zack de la Rocha, quien a mi parecer tampoco canta. Claro, Es más como... es un rapeo, Es un es rapeo, sí, es un una combinación muy buena de... Sí, performance sí, sí. tipo rapeo. Y entonces sacan unos 2, 3 discos y luego su tercero o cuarto disco en el 92 se llama The End of Silence. Es una obra maestra. Hay Segundo disco que tienes ahí que tiene la palabra silence. Everything Yo. You Have. Ni me había dado cuenta. Tienes toda la razón. ¿Ve? Excelente. Es un discazo. Hay una canción ahí que tuvo un video bien famoso que estuvo en MTV que se llama Low Self Opinion, que es la más famosa de ellos. Pero olvídense de esa canción porque tienen otras en ese disco. Es la más famosa, pero no No, paren esa, por eso. no. Ignoren. You Didn't Need, Blues Jam, que es una canción literalmente, es un jam de blues de 10 minutos, es stoner, o sea, realmente es un disco increíble. El problema es que salió en el año 92, cuando también ya estaba Nevermind, cuando también ya estaba Live de Pearl Jam, cuando ya estaba circulando Stone Temple Pilots, Rage Against the Machine. cuando Rage Against the Machine ya estaba también ahí haciendo ruido, y por ahí andaba Rollins Band haciendo sus cositas, nadie les hacía mucho caso, pero pucha, The End of Silence es un discazo, realmente no le pide ningún favor a ninguno de esos otros manes. Me hace pensar mucho en Alice in Chains, esa combinación entre Alice in alternativo y Chains metal, entre rock alternativo y metal, o sea, hay mucho Sí, grunge. Alice in Chains está en la Es frontera una del grunge y banda, el metal. es muy importante Alice in Chains. Y este disco, The End of Silence, para mí está muy alineado con Dirt, que también es de ese año. Alice in Chains. Pero ese no es ese disco es inolvidable. Pero Es una obra maestra. ahí está The End of Silence, sumergido en un mar de clásicos enormes, pero realmente si te sientas a oírlo, pucha, dices, si no estaban estos otros manes, este man ahí sí. Pero igual a Rollins nunca le importó ser famoso, ni que le Tenemos escuchen, ni nada. bastante tarea para ver. Sí, no. Se acaba este episodio. Acaban de ver este video y tienen que ir a escuchar esos discos. Sí, por Dios, muy bueno. El número uno mío, o sea, este último mío, puede ser funable, creo. A ver, yo considero, para mí es un clásico y sí creo que está olvidado. Vamos a ir con Limp Bizkit. ¿Por qué Limp Bizkit? A Limp Bizkit le cachamos por Break Stuff y Nuki, que son de su segundo disco, Significant Other. Pero antes de eso, antes de que lleguen a eso, ellos tenían un disco anterior, su disco debut.
$3 Bill, y'all, Sí, en 1997. sí. Producido por Ross Robinson, el padrino del New Metal. Es grabado en Indigo Ranch, que es donde grabaron todos los grandes del New Metal. Estuvo Korn por ahí, estuvieron los de Slipknot por ahí. Y este es un disco que no es parecido a los anteriores. No. Los anteriores ya llegan A con los un que- hit los comercial, siguientes. ya Sí, siendo un sí, producto bien hecho, bien pegador y sí, que sí, consiguió éxitos. Pero es este en el que tal vez la única canción medio conocida es el cover de Faith de George Michael que hacen ellos. Well, I guess it would be nice if I could touch your body. Y luego llegan al coro y sí, gritan Faith. sí, Y es súper chévere. Ya sientan las bases de lo que son sí. ellos. No es como Korn. Korn son los padres del New Metal, pero ellos no tenían rap realmente. No. Pero Limp Bizkit sí lo incluye y lo hace a su manera. Fred Durst hace lo suyo ahí. Es mucho más rápido en la Sí. entrega. Es de los que sí se ven a sí mismos como un chiste, lo cual es vacancísimo. Sí. Pero aparte de eso, tienen canciones bien potentes. Justo leí un poco, me puse a investigar sobre la situación. Inicia el disco como que fuera una iglesia en la que dicen, sí, hay que rezar, hay que hacer El estas intro cosas. me había olvidado que Ajá, acá. los años de ese Olvidado. disco, Simón. Y eso te lleva a Simón. Pollution. Sí, Pollution, ese Y- riff de Pollution, que bestia. Wes Borland, la guitarra, Sí, Wes hace Borland maravillas, es un absoluto genio. maestro. Y decía que básicamente la canción no es sobre la contaminación y un mensaje medioambiental, sino es como que todos estos comentarios de que no hagas lo que haces, tu música es solo polución, solo contaminación auditiva. Sí. Entonces va por ahí, ese es el tipo de pollution del que Yeah. ellos hablan. Entonces es un disco bien de ellos mismos, Sí. de definir, estos somos nosotros, esta es nuestra posición. Y lo último que tiene este disco, una cosa antes, tiene una canción que se llama Indigo Flow, fue grabada en Indigo Ranch. Sí. Y es una canción en la que en vez de que esté en el booklet los Sí. agradecimientos, hacen una canción para dar los agradecimientos en la canción. Lo hicieron en ese disco, lo hicieron en el siguiente disco también. Es puro hip hop esa, ¿no? Sí, Indigo Flow, sí, o sea, no hay metal ahí. exacto, es Sí. solo agradecimientos. Sí, O sea, el y man te es- va rapeando todos los agradecimientos del man y los manes llameando. Y termina con una canción que se llama Everything, que dura 16 minutos con 27 segundos. Eso tengo que ir a ver. Y es los manes en una sesión que parece casi improvisado, pero es hermoso, o sea, es mucho más lento, no tienes un rap así en el spotlight, Sí. pero están ahí en un ejercicio bien interesante. Y era loco, porque en ese tiempo todos los discos tenían como que el bonus track, el hidden track, que la última Y canción era quedaba otra onda, como que tenías los el silencio silencios, de y luego 15 te aparecía minutos. algo que te asustaba, de que, cierto, cierto, estabas Sí. escuchando esto. Sí. Pero es una canción continua, o sea, Sí. está todo el tiempo. Sí. Están ahí sobre base de un ritmo Sí, fijo, sí, sí. dándole ahí algunas Sí. cosas. Sí. Me parece un ejercicio muy chévere. Sí. Creo que es un clásico olvidado y que no tiene el merecimiento que debería tener, porque lamentablemente son Limp Bizkit y Limp Bizkit fueron la broma del metal por mucho tiempo. No, pero es que significa Another es una obra maestra. Es que sí, después sacas. Es un éxito, es un éxito. Lo que hiciste antes ya, pero ese debut Es un gran debut que debería ser un poco más reconocido. Esos serían mis 3 discos olvidados. Vamos a un penúltimo tema. Estamos ya acabando febrero, pero hay algunos eventos que se vienen radicales, potentes y intenso, súper intenso. necesarios de hablarlos. ¿Quieres Sí, empezar? sí, va a revivir la escena, ¿verdad? O sea, Viene. yo creo que, mira, justo estaba pensando hace unos 10 años la cantidad de conciertos que había, las tocadas que habían como cada 2 meses sin parar. Estaba tocando Niroda, Reyes Messiah, Colapso, Mini Sí. Pony, así, pero una tras otra, combinaciones así. Hubo un año o dos seguidos en donde realmente había, y de ahí no sé qué pasa, o sea, todos nos decimos viejos, no sé, se disuelven las, en fin. También hubo una pandemia También, que sí, modificó bastante. me había olvidado, pero, pero está retomando la movida y justo Sí. el día de mañana, 25 de febrero, hay este festival Blood Rain. Vamos a ver qué tal está, pero creo que va a estar, pero... ¿Qué bandas van a estar ahí? Bueno, una que no conocía, Arcángel de Bélgica, que es como hardcore, Y metalcore. que eligieron Ecuador como su única parada. O sea, Exacto. los manes Sí, vienen sí. a Latinoamérica y vienen a tocar. Sí. Entonces ahí, pucha, eso creo que va a ser una experiencia muy chévere poderles ver. Y de ahí, obviamente, Descomunal, que Leyenda. sonando como nunca. O sea, ya les vi hace algunos meses.
tocaron hace poco, vi los videos, o sea, realmente están en un nivel súper elevado, están cuajando bien estos manes. Uy. Mini Pony, que vienen fresquitos del 70 Tons, Y van a sacar. el Sí, 70,000, que Simón, sí, vi algunos videos que publicaron. Simón, sí. Llegar allá, loco. Sí, no, qué pues estos linda manes experiencia. ya están, Hay que ir a eso. hay que caer, Alguno de estos vamos hay a que ver, ir. vamos a ver si sobrevivimos. Si no saben, 70,000 Tons of Metal, ese es crucero, básicamente un sí, crucero metal. Es metalero, una sí. experiencia, tienes a los músicos ahí en todo, En los diferentes... en el bote contigo. Sí, es Y una tienes maravilla. presentaciones. Sí, sí. Y, es una experiencia metalera bien divertida. Es Algún una día. gran idea. Algún día a ver si nos invitan a cubrir el evento. A Por ver, favor. pues, Escríbanos. para eso estamos esperando. Y de ahí dos hardcores. Nada a cambio y oponente interno. Me parece una combinación bien divertida de Sí. bandas. Oponente Eso va a estar... interno. Hay que a ver Bien, que... oponente interno. Hidrátense. Coman bien antes. Sí. Tomen agua después y pidan el día del trabajo después, porque no quería el 25. Y un masajito en el cuello. Sí, sí, no, porque mucho eso va a estar headbanging. demasiado. Y de ahí, para empezar marzo, entre otras cosas, ya les va a hablar el Pato Sí. también, el 10 de marzo, en la misma sala, de hecho, en este tal Mad Max, que no he ido todavía, está ahí en la Tamayo, no sé qué otra. Ok. Speed de Australia viene. Speed. Sí. Qué buen hardcore que son esos manes, están reviviendo. Lindo, Están en una ola, o sea, justo estaba escuchando, hay full bandas ahorita, ¿no? Y en toda esta ola del hardcore ahorita que está bien poderosa a nivel mundial, Speed de Australia son unos manes que pegan full. Australia. Australia es un universo. Comen algo diferente. Sí, sí. Y va a ser un lineup con, ¿cuántas bandas? 1, 2, 3, 7, 8, 9 bandas más. 9 bandas. Yo no sé cómo esperan que se sobreviva a eso o lo haces en 2 días, en fin, pero... Nada, loco, No, yo sé, uno sí, sobre ya, otro, vamos, es así. que ya hace tiempo, Festivales son hermosos. hace tiempos. Pero bueno, ahí Memento Mori, Sacrificium Caveri de los Mori, nuestros, Simón, Sacrificium. nada a cambio también. Pucha, Sacrificium tiene una puesta en escena que me Simón, fascina. Simón, Es Simón. un ritual. Simón. Hay unos ticos también que vienen. En fin, 2 conciertazos. A ver si del podcast Pepa cubrimos o uno o los dos, ojalá. Vamos a ver, Yo te voy a decir eventos ya, en los que de vamos, ley voy a estar. hay uno, ya, bueno, Yo en estos voy a estar. hay uno de esos que también voy a estar yo al fin, porque ya es hora. Más te vale. Sí, Más te vale. ahí voy a estar. A ver, el 7 de marzo en el Teatro San Gabriel hay el New Metal Experience. Es Ese un suena- tributo ese que va a suena, haber sí. al New Metal. Sí. Va a estar vacancísimo, ya tenemos las entradas para poder sacarnos la madre. Voy con mi hijo, vamos a estar ahí. Maravilla. Así que sí. Yo ya vi. Tienes ya pistas vi el del setlist. setlist, ya te lo Ya vi sabes. el Bueno, setlist. no, supongo que no puedes decir nada. No, pero va a estar hermoso, lo vamos a amar, va a estar en serio súper Sí. chévere. Está en los vocales, va a estar el Wash Orellana, que es Simón, leyenda, Simón. es Matt Brain, Gran la voz personaje. de la etapa actual de Matt Brain. Así que en el Teatro San Gabriel, así que va a haber sillitas para que podamos pasarla bien. Sí, nunca he ido a un concierto. Bueno, una vez sí vi a Mini Pony sentado, que fue una experiencia interesante. Mini Pony sentado, ok. Sí. Difícil. Wow, difícil quedarse sentado, pero Simón. Sí. Sí. El setlist que va a haber ahí está bien, está muy bien. No, Musicazos que van a estar en escena. si no puedes, no reveles. Viernes 13 de marzo hay un concierto en el Paseo Santo Domingo, en el Centro Histórico. Van a estar 16, que es una banda post-hardcore, metalcore bien chévere que tiene Jeremy Knox. Y van a estar abriéndoles a ellos una banda que amo con el corazón. El baterista es uno de los mejores. He oído que es excelente el baterista. Need Money for Ninja Lessons se van a estar presentando el 13 de marzo. Vengan, por favor. Es mi banda. Vamos a tener una puesta en escena interesante porque va a estar súper interesante lo que va a pasar con Need Money for Ninja Lessons. No puedo decir más. No digas pero más, no digas más. van a estar 16, es una bandota. Yeah. Así que igual, preparados para cabecear. El 14 de marzo, el sábado, es una invitación que me hicieron, que me hizo el escritor del libro La Esperanza decae. Él es Corax Hidalgo. Yeah. Y hace unos cuentos cortos, leí el primer libro que sacó él y mezcla rituales que bordan lo satánico, lo esotérico, con historias de amor y terror,
hablan, todos tienen que ver con amor y muerte. Yeah. Y es un libro que lo vas leyendo, se te crean las imágenes, puedes ponerle un soundtrack bien metalero y por eso creo que vale la pena hablar de eso. Se viene el segundo libro, La Esperanza decae, y yo me muero de ganas por leerlo. El primer libro tiene estos cuentos que sueltos, son interesantes, pero hay una historia atrás que te va uniendo todos los cuentos y a la final es una historia lineal casi. Así que, Cuentos, me imagino es para gente grande, ¿no? sí, y tiene ahí el sticker así como que 18 o más. Sí. Y sí, voy a seguirlo leyendo, voy a leer este segundo libro y voy a seguirlo comentando aquí. Corax Hidalgo, un saludo grande. Y algo que no es del metal, pero que me va a hacer saltar, gritar, No, yo también cantar. he estado oyendo gracias a ti, verás. Una 25 y maravilla. 27 de marzo, Coliseo Rumiñahui, el argentino de 19 años, Milo J, viene y Va a estar este brutal. man, no sé, me fascina su música, lo hemos escuchado con mi hijo todo este tiempo y wow, vamos a ir a una de esas dos fechas y estoy preparado para todo lo que venga. Sé que no es metal, pero creo que tiene una sensibilidad y una potencia en lo que dice y la manera como lo dice, en su ritmo casi folclórico, muy latino. Esos son la agenda que tengo. Seguro que vienen más eventos. Si tienen un evento, escríbanos, suscríbanse al canal en YouTube, síganos en Instagram, coméntenos ahí, que queremos ir a sus eventos, queremos hablar de los eventos aquí en los siguientes episodios del podcast Pepa. Eso es. Eso. ¿Alguna cosa final? Ahí estamos cerrados. Yo te quiero hacer una pregunta. Dime. ¿Qué has estado escuchando últimamente? Fuera del metal. Fuera del metal. Ok, así rapidísimo. Vámonos por la música electrónica, súper rápido. Hay un pana que me recomendó un man que su nombre de escena es Square Pusher. Tiene como más de 30 años de carrera. Ajá. Está más en el estilo FX Twin, así de esa música electrónica bien frenética, bien intensa. El man es bajista, entonces sí está muy, digamos, comprometido con meterle buen flow, buen ritmo, una buena base rítmica. Y lo que he estado oyendo son algunos discos del man, pero les voy a recomendar solo la canción 1 de 3 CDs de él. Solo la 1. No se jalen el resto porque el resto se van a sorprender mucho porque la canción 1 de estos 3 discos, no, el resto del disco no va por ahí. Pero solo la primera canción de cada uno. Discos. El debut, Feed Me Weird Things, 1996, canción 1, se llama Square Pusher Team. Para mí, yo no conozco de música electrónica, pero es la mejor canción de música electrónica que he oído en muchísimo tiempo, tal vez en toda mi vida. De ahí, el siguiente disco de él, que es el más famoso, creo, Hard Normal Dad, y la primera canción, no me acuerdo el nombre, pero es una canción, también es un jam épico como de funk, es un tributo al funk de los años 60, 70, muy bonito. Y un disco del 99 que se llama Buddha Can Mind Phone. No sé qué pasa en el resto del disco, pero la primera canción es una especie de tributo a Massive Attack, es muy, sí, muy suave, muy agradable, muy melodiosa. Escúchense las primeras de esos discos. Dijiste Square Pusher y se me vino a la mente, yo he escuchado esto, y hablé sobre White Pony. Ellos sacaron, en la celebración de los 20 años, sacaron una versión especial con remixes de cada una de las canciones. Square Pusher hace la versión de Pink Maggot. ¿En serio? Pero no lo conecté, o sea, no me conecté con esa canción. Ahora tal vez lo voy a volver a escuchar pues de una manera diferente para cachar eso. Square Pusher hizo el remix de Pink Maggot de Deftones. Qué maravilla, qué excelente. Sabía, tenía que confirmarlo. Qué buena conexión. Qué bacán. Chévere, así que Square Pusher recomendado. Yo, justo hace poco salió un disco de una banda belga que hace bossa nova en portugués. Se llaman AO. Ah, wow. Y sacaron este disco que se llama Malandra. Es una base de bossa nova, pero es medio indie, alternativo, tiene cosas tribales. Justo hace un par de días estábamos escuchando, justo puse un concierto de ellos. Es lindísimo, es una experiencia bien bacán. Tiene unos videos súper lindos, conceptuales, artísticos, y creo que igual es un disco bastante chill. Te recomiendo que busques sus videos en YouTube. Míralos ahí, y si conectas con eso, anda a escuchar la discografía de ellos. Es muy chévere. Malandra es su último disco. Y sí, creo que es para chilear. No. Ella te canta en portugués. No, digo, pero es con banda. Sí. Es una banda, es un cuarteto. Y los demás, obviamente, sí son belgas. Pero es súper rico. Es un trip bien bacano. O sea,
ponlo ahí de fondo, tómate un café. Muy bien, muy A lo bien. bestia. Eso sería. Y eso sería todo por el episodio 4 del podcast Pepa. Denle like, Síganos. suscríbanse, la campanita, los comentarios. Sí, sobre todo los Conversemos. comentarios. Conversemos en comentarios. Conversemos, por De favor. ley. Queremos leerles, queremos responderles y queremos saber qué más les gustaría que nosotros hablemos y a qué eventos deberíamos ir. Ahí vamos Eso a caer. sería todo de mi parte. Yo soy Pedro, Yo soy Pato. Podcast Pepa. Yeah. Gracias.